Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Contrastes, programa de opinión de la Universidad Particular Espíritu Santo UES, dedicado esta vez a uno de los acontecimientos más impactantes para la conciencia ciudadana: la masacre del 23 de febrero y las lecciones o advertencias para el país que surgen de ese día. Lo ocurrido: el enfrentamiento y masacres simultáneos en 3 cárceles del país, con un saldo de más de 80 fallecidos y heridos, muchos de ellos muertos en condiciones que recordaban las escenas más duras de la guerra contra el narcotráfico en México y en Colombia. La sorpresa de un hecho como este para las autoridades del gobierno, que no actuaron sino tardíamente. El sentimiento de horror, pero también de impotencia de la ciudadanía, que asistía conmocionada, y por supuesto, la proliferación de fake news y especulaciones en las redes sociales, más un mensaje de los carteles al país. Los hechos registrados van más allá de ser una guerra de pandillas librada nada menos que en 3 lugares especiales denominados centros de rehabilitación. ¿Cómo es posible, se preguntaba la ciudadanía, que desde estos centros, cuya reglamentación prohíbe expresamente el ingreso, por ejemplo, de armas y equipos de comunicación, se haya hecho uso de las mismas para coordinar la masacre? ¿Cuál es la seguridad de los ciudadanos comunes y corrientes si en centros de reclusión con todas las seguridades se pueden cometer semejantes delitos? El 23 de febrero borró la imagen complaciente del país como una isla de paz. En los comentarios y en las noticias se habló de la presencia de carteles internacionales del narcotráfico, aliados con bandas locales operando en el país. Las guerras del siglo XXI, escribía hace bastantes años ya un experto, no se libran entre estados, sino ocurren al interior de los países con la participación de aliados. ¿Qué papel tiene la justicia en el hacinamiento de las cárceles? Alberto Molina Flores, analista de inteligencia, señalaba en su columna que el hacinamiento tiene que ver, entre otras cosas, con la acumulación de penas establecida en el Código Orgánico Integral Penal COIP, y que el 78% de los presos están entre los 18 y 32 años de edad. Existe, por otra parte, la preocupante percepción en el ciudadano común de que la protección de los derechos humanos se ha vuelto excusa para más bien proteger a los delincuentes en contra de la seguridad de los ciudadanos. Finalmente, ¿de qué reinserción se puede hablar en el caso de aquellos que logren salir de estos centros de reclusión vivos, en un país con alto nivel de desempleo, miseria, pérdida de competitividad, acostumbrado a las dádivas de un Estado otrora generoso y despilfarrador, hoy quebrado, que sigue confiando en obsoletas reglas del trabajo formal, que niega las inversiones y no apoya a la producción? ¿No debiera empezar por aquí el mea culpa de los ciudadanos, reconociendo que este Estado es inviable y que tenemos que construir otro para evitar, por ejemplo, otro 23 de febrero? Como siempre, saludamos a nuestros apreciados participantes de esta noche, a los alumnos de posgrado de Derecho y de las facultades de Emprendimiento, Negocios y Economía, Derecho, Política y Desarrollo de la UES, que intervienen con sus importantes preguntas, al director del programa Pablo Alarcón, director de la Escuela de Posgrado de Derecho de la UES, a nuestra conductora Catherine Calero, periodista, profesora de la Facultad de Comunicación, al Centro de Producción Audiovisual de la UES
a las direcciones de marketing y relaciones públicas de la universidad y a ustedes sobre todo que nos apoyan en este ejercicio de reflexión universitaria y ciudadana para transformar este país. Paso a nuestra conductora, Catherine Calero. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenidos a una nueva edición de Contrastes, la masacre del 23F, elecciones para el Ecuador. Analizaremos los recientes hechos suscitados en varias cárceles del país que tuvieron como consecuencia más de 80 muertos, varios de ellos apuñalados, otros decapitados, desmembrados e incinerados. Todo esto acompañado de un mensaje claro para la nación por parte de uno de los perpetradores. Nosotros tenemos el poder, presuntamente el poder de la cuádruple alianza entre las transnacionales del narcotráfico, la invasión de las guerrillas residuales vecinales, el crimen organizado local y la corrupción endémica en nuestra vida social política, tal como lo sostiene Iván Sandoval en su reciente artículo Mensaje Oculto, publicado en Diario El Universo. Sin lugar a dudas, una verdadera masacre sin precedentes en el sistema penitenciario ecuatoriano, con efectos en el país en general. Deberíamos asombrarnos que en esta isla de paz, como nos denominamos para tranquilizarnos y no acudir a los tranquilizantes, sucedan aquí y ahora estas cosas. Esto nos permite afirmar que lejos de lo que se piensa, no se trata de un problema coyuntural que pueda analizarse y resolverse únicamente desde la crisis penitenciaria reciente. Tampoco se trata de un problema de ellos, las personas privadas de la libertad. Es un problema estructural de seguridad nacional que nos compete a todos. Ecuador ha entrado en proceso similar al de México. ¿Es el Ecuador un narcoestado, como se dijo hace unos años? Por estas características del problema y para analizarlo desde distintos enfoques, tenemos como invitados a tres destacados panelistas. El general Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército y docente universitario con amplia experiencia académica y profesional en temas vinculados a seguridad estatal e inteligencia militar. Desde el set de televisión de la UES nos acompaña el doctor Jorge Zavala Egas, jurista de reconocimiento nacional e internacional, experto en Derecho Penal y profesor de Derecho de la UES. Y la doctora Pamela Aguirre Castro, experta en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, directora del Observatorio Jurídico y Social de la UES y profesora de Derecho UES. Empecemos con usted, general Altamirano. ¿En qué estado se encuentra la seguridad nacional después de la masacre del 23F? ¿Evidencia un Estado incapaz de imponer el orden? Con respecto a su pregunta, es importante mencionar que el garante de lo que ocurre en las cárceles debe ser el Estado, así lo establece el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 676. Usted habla de la seguridad nacional, pero yo le digo, este no es un problema exclusivamente de uso de la fuerza. Este es un problema de carácter estructural, que tiene otras aristas, que tiene otras raíces. Estos problemas se ven evidenciados por la coyuntura y abordamos la coyuntura desde el punto de vista de la seguridad y tenemos esta mirada muy simplista en donde yo utilizaría aquí una frase de Abraham Maslow que dice, si solo tienes un martillo, todo lo que tienes alrededor se parece a un clavo. E inmediatamente frente a este tipo de situaciones, reaccionamos utilizando el martillo. Y lógicamente, realizando asignaciones extrapresupuestarias. Este es un problema de carácter social. Este es un problema que envuelve elementos básicos como la rehabilitación y la reinserción, que son diferentes. El uno tiene que ver con dar competencias a la persona para que pueda ser competitiva, trabajar en asunto de valores y la reinserción, el garantizar que esa persona pueda sobrevivir en el medio social. Entonces, este no es un problema exclusivamente de el monopolio de la violencia legítima que tiene el Estado, sino que es un problema estructural mucho más grave que no tiene sus inicios en los últimos años. Este es un problema que yo diría es de naturaleza endémico en nuestro sistema
penitenciario ecuatoriano. ¿A qué se debe el estado de inseguridad nacional que vivimos? ¿Qué papel tiene la corrupción a todo nivel? La presencia de bandas internacionales de narcotráfico, organizaciones guerrilleras como el ELN, crisis del sistema judicial. O sea, es importante analizar en el contexto amplio, pero este esquema que yo le planteo no es un esquema de déficit de recursos. No solo hablo de los recursos para el sostenimiento de un sistema penitenciario, de los recursos que se requieren de forma material o tangible para los elementos de seguridad en torno de equipamiento, en términos de materiales, de pie de fuerza, de efectivos, o en términos de leyes. Este es un problema que nos evidencia una realidad mucho más compleja. Y le digo, muchas veces caemos en el elemento mediático, en este mundo hiperconectado, y visualizamos la crisis, pero no vemos cuál es la solución que tiene que darse a la misma. Es lógico pensar de que existen problemas de carácter estructural, y que existen problemas que son inmediatos, pero muchas veces focalizamos nuestra energía en apagar incendios. El problema del crimen organizado transnacional es un problema también de carácter estructural, que tiene sus evidencias en estas espirales de violencia, en un mundo en el cual, al no existir un sistema de justicia, el sistema de ajuste de cuentas y la disputa por territorios y la disputa de autoridad en el mundo clandestino, se evidencia a través de lo que está ocurriendo en las cárceles y de lo que ocurre fuera de las cárceles. Porque la cárcel no está cubierta de una campana de vidrio y de una campana de Gauss. La cárcel es una expresión de lo que ocurre en la sociedad. Y hay que abordar desde otras aristas, como por ejemplo la política carcelaria, en términos de evitar la reclusión de personas que no tienen por qué estar en prisión o cumplir una pena de esa forma. Porque caso contrario, si es en términos exclusivamente de recursos, tendríamos que seguir construyendo cárceles. Entonces, como le digo, sí, hay una relación con el crimen organizado transnacional, hay una relación con bandas de carácter delictivo, con bandas criminales, pero no podemos subsumir el problema exclusivamente a eso. Aquí hay problemas de falta de segregación o de separación de los reclusos, hay problemas de personas privadas la libertad sin fórmula de juicio, personas privadas la libertad que ya cumplieron condena pero no pueden realizar sus trámites para salir, abuso de la prisión preventiva, todo eso genera otro tipo de problemas. General, pero ¿estaríamos frente a un Estado controlado por el crimen organizado y por el narcotráfico? Lo que evidencia este tipo de situación es lógicamente corrupción e ineficiencia. Hay una corrupción de los funcionarios responsables de la custodia. No puede haber pasado esto sin un desconocimiento de quienes estaban encargados de la seguridad, porque así lo establece las mismas funciones del cuerpo de vigilancia del servicio penitenciario. Ninguna de esas funciones, y si nosotros revisamos los aspectos de carácter legal, ninguna de las funciones y finalidades para las cuales se creó el SNAI se ha cumplido. Entonces tenemos un problema de corrupción y lógicamente un problema de corrupción que puede estar en diferentes niveles de la organización. Hay una ausencia de un sistema de inteligencia penitenciario, que no solo es recursos, que aterriza también en elementos relacionados con el marco legal. Y existe una falta de control, y yo no digo de el pie de fuerza, una falta de control y superposición de las diferentes agencias estatales que están relacionadas con los procesos de rehabilitación. Mire, en otros países la existencia de varias agencias, porque aquí también se ha cuestionado mucho la creación del cuerpo de vigilancia cuando antes estaba bajo la responsabilidad de la Policía Nacional. Eso no es ningún problema. El problema es buscar la profesionalización de ese cuerpo de vigilancia con procesos adecuados de formación, con plan de carrera e inclusive dentro de un régimen especial de seguridad social debido al riesgo, la peligrosidad
y debido a la imposibilidad que esas personas posteriormente de su tiempo de vida útil laborando puedan insertarse en otro tipo de actividades. Es decir, hay que ver el problema de este estado, que yo digo es un estado débil, porque lo que ha demostrado es completa debilidad en poder abordar el problema penitenciario. ¿Cuáles son los riesgos de la actual situación para la ciudadanía? Con el aumento del desempleo y de la pobreza, ¿esperamos nuevos y mayores escenarios de violencia? Mire, un sistema penitenciario, ¿no?, debe estar orientado a aspectos de generar capacidad de reinserción, como le indiqué, capacidad de rehabilitación. Si nosotros revisamos las estadísticas, el 99% de las personas privadas de la libertad provienen de estratos socioeconómicos bajos y el 75% son de cometimiento de delito menor. Es lógico, entonces, poder concluir que la condición socioeconómica tiene un efecto en el incremento del delito, de diversos tipos de delitos que pueden ser graves, como delitos que pueden ser de naturaleza menor, pero tiene una incidencia. Pero aquí también existe otra cosa que yo quisiera aquí mencionar. Cuando nosotros hablamos de un nivel socioeconómico que no tiene las oportunidades para poder desarrollarse, entonces, ¿de qué tipo de rehabilitación, de qué tipo de reinserción podemos hablar? Porque aquí utilizamos la voz re. Entonces vamos a reeducar, vamos a reinsertar, cuando en la realidad lo que está pasando o que debiéramos utilizar es la voz desintegrar, degenerar, deseducar, porque frente a la incapacidad que tiene el sistema carcelario de cumplir con sus finalidades, a la final lo que tenemos es que se convierten en verdaderas escuelas del crimen, y en donde personas por delitos menores o por infracciones de tránsito que han ocasionado, por ejemplo, la muerte, ya sea por negligencia, estas personas tienen que ser sometidas a una cultura de dominación, es decir, a lo que se llama la autoridad en el mundo clandestino, y ser sometidos a este tipo de prácticas. Y en ese momento lo que tenemos es un sistema que, en vez de educar, reproduce las posibilidades del incremento de personas que se liguen a la actividad delictiva. Y ahora tenemos una pregunta de Ariana Burgos, alumni de la Maestría en Derecho, mención de Derecho de Empresa de la UES. ¿Cuál pudo o podría ser el aporte de la inteligencia militar al tratamiento del problema? Mire, la inteligencia tiene funciones de naturaleza específica. Y muchas veces pensamos en utilizar la capacidad militar para la solución de problemas que no son de naturaleza militar. Y existen las especificidades propias de lo que realiza la inteligencia militar o de lo que tiene que realizar, por ejemplo, una inteligencia de carácter policial o una inteligencia penitenciaria, ligado, lógicamente, a estos dos otros elementos. Entonces, yo lo que diría es, más allá de determinar una proporcionalidad o un porcentaje de ese aporte, lo más importante es que haya una articulación transparente desde arriba del funcionamiento del sistema de inteligencia nacional. ¿Por qué no tenemos una ley de inteligencia hasta ahora? Porque la inteligencia ha sido utilizada de forma perversa. La inteligencia ha sido utilizada de una manera negativa. Cuando yo tengo la presunción de que podrían ser utilizadas las capacidades de inteligencia para actividades, por ejemplo, de espionaje político, pues lógicamente yo me detengo y evito el garantizar las prerrogativas legales para el funcionamiento de un servicio de inteligencia, porque existe una línea muy delgada en la inteligencia entre lo que podría ser considerado legítimo o ilegítimo, no hablo de legal, sino de legítimo e ilegítimo. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Pero yo creo que aquí, como se menciona en el libro de En búsqueda de la excelencia, yo creo que zapateros a tus zapatos. Existen puntos de conjunción, puntos de superposición,
pero no podemos pensar en la panacea de que la fuerza militar es la solución para todos los problemas nacionales que tenemos. Muchísimas gracias, general Altamirano, por sus respuestas. Otras dimensiones desde las cuales se puede enfocar el análisis del problema es la jurídica. ¿Qué relación existe entre el fracaso de la rehabilitación social que se manifestó en el 23F con la administración de la justicia? Según cifras del SENAI, la capacidad máxima de los centros de rehabilitación es de 28.554 y en la actualidad existen 38.362 personas privadas de libertad, lo que configura un índice en exceso de 28.31%. Por su parte, las cifras oficiales muestran un promedio de 14.000 personas sin sentencia. Doctor Zavala, desde el punto de vista criminológico, la crisis que ha explotado es una forma de expresión de los grupos delincuenciales por temas inherentes a la criminalidad organizada. Yo creo que aquí hay que buscar el enfoque que le permita a la sociedad tener una descripción y una valoración del hecho carcelario desde la universidad. Bien. La universidad, que es teoría y praxis, tiene que orientar a la formación de una opinión sobre el fenómeno. No del fenómeno del motín o de la violencia carcelaria, sino del hecho carcelario. Primero, ¿de qué se alimentan las cárceles? Se alimentan de un sector de la sociedad que el Estado envía a las cárceles. El Estado tiene la obligación y ser garante, como decía el general, de la prevención del delito y de la represión del delito. Por lo tanto, tiene que articular, diseñar y ejecutar una política criminal. Esto es, diseñar acciones para que no se cometan los delitos, amainar la cima de los delitos, la curva de los delitos y a su vez reprimirlos. Eso no hay en el Ecuador. Nunca ha habido en el Ecuador. Y eso es necesario. Hay un programa constitucional normativo que la doctora Pamela Aguirre se encargará de ilustrarnos. Pero ese no es una política criminal. Por lo tanto, comencemos por donde se debe iniciar. Donde interviene Ministerio de Gobierno diseñando una política de prevención y represión. Me explico para el televidente. ¿Qué hace un agente de tránsito frente a un pare en una calle? ¿Espera que el infractor cometa la infracción para reprimirlo o trata de hacer que detenga la marcha para que no cometa el delito? En el un caso es función preventiva, en el otro función represiva. Las dos cosas tienen que estar orientadas en la ejecución de una política criminal. Segundo, la Fiscalía General del Estado, que tiene el monopolio de la acusación de los delitos. La Policía Nacional, que debe investigar la comisión de los delitos. Los jueces, que son los que deben imponer las penas. Y finalmente los centros mal llamados de rehabilitación social, que recogen el tratamiento y deben seguir el régimen penitenciario. Eso de ahí tiene que estar articulado. ¿Cuándo hemos visto una coordinación de esto en el país? Jamás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El legislador, por ejemplo, se le ocurre hacer populismo penal. Y oíamos en la campaña electoral de primera vuelta: yo propongo la pena de muerte para el que se roba la gallina. El otro proponía la cadena perpetua a todo aquel que le falte el respeto a una mujer en la esquina. Y nos llenábamos de justicieros, vengadores de la sociedad, que no sabían de lo que hablaban. Ni estaba inserto ese discurso, cómo confrontarlo el votante con un programa de política criminal. Es decir, falta de seriedad, falta de inteligencia, falta de lo elemental para tratar un problema o combatir un problema como el que se dio en las cárceles. Primer punto que hay que estar claros. Entonces, comencemos por donde debe iniciarse. Un programa de política criminal seriamente hecho y adecuado al país. ¿Esto quiere decir, doctor Zavala, que la responsabilidad por lo que ocurre en las cárceles es imputable al gobierno central por omisión en el cumplimiento de sus funciones?
Es imputable al gobierno central, es imputable a la Fiscalía General del Estado, es imputable al Poder Judicial, es imputable a la Policía Nacional, es imputable a la sociedad institucionalizada del país. ¿Por qué? Por la omisión en el diseño y ejecución de política criminal. Primero. Ahora, si estos son los factores exógenos que nos llevan al centro de rehabilitación, o a las penitenciarías o a las cárceles. Pero ¿qué sucede en este país? Fuera del populismo penal del que hablaba. La prisión preventiva. En este país, prisión preventiva es para todo delito. No obstante que la Constitución dice que es la última de las medidas que debe tomarse, aquí prisión preventiva para un fiscal es puntos pedirla y para un juez es puntos de mérito concederla. Y para la prensa digna de aplauso. Porque si no, se aflojan el grillete y se fugan, o se fugan sin grillete o con grillete, y consecuencia, no se sabe qué hacer con las medidas cautelares. No obstante que la Constitución ordena una cosa. ¿Qué sucede con eso? Lo que estamos viendo en las cárceles. 50% de sentenciados con condena, o sea, condenados. 50% que no son condenados, sino con prisión preventiva, dentro de los cuales, por favor, lloremos. Personas que en un 20% son los que no han pagado pensión alimenticia. Y en ese hacinamiento carcelario está el que mató a 10 personas con el que no pagó alimentos 2 meses. ¿Cómo quieren ustedes que haya algo razonable de tratamiento en eso? Y solamente hay 3 niveles en las cárceles: alta seguridad, media seguridad y mínima seguridad. Pero ¿cuál es el tratamiento para los 3? La misma. No hay comida, no hay salud, no hay alimentación, no hay energía eléctrica, no hay agua, no hay visitas, hay castigos, ¿no hay diferencias en esos niveles? No hay diferenciaciones, no hay programas de rehabilitación, no hay programas de reinserción, decía el general. No se lo readecúa a la sociedad, no se lo rehabilita para la sociedad, no se le enseña, pues, peor, estamos pidiendo que se le enseñe un trabajo o que hagan trabajos, tampoco. Es decir, se los mantiene en un círculo vicioso de vicio, más vicio, más vicio, más vicio, y los que no están viciados terminan contagiándose. Esa es la realidad de lo que sucede, no podemos ocultarlo. ¿Por qué no se hace algo? Yo les digo, primer problema presupuestario. Resulta que la justicia en el país, de todo este entorno, merece el último tratamiento. ¿Por qué? Porque no da votos. Por el contrario, quita votos. Aquel que trate bien al recluso le quita votos, porque la población dice, vea usted, favoreciendo al delincuente, vea usted, dándole premios, tratándolo bien al delincuente. Pero si hasta protestan porque se le da derechos humanos, ya hablará Pamela de eso, y se le reconoce derechos humanos a la persona que está preso, sin saber que esa persona presa representa una familia, hijos, desempleo, pobreza, miseria, prostitución de la mujer, condenar al marginamiento. Pero eso no se mira. ¿Por qué? Porque solo se perciben la venganza social. Crimen y castigo. Crimen y castigo. No hay el aspecto y la dimensión humana de la rehabilitación. No obstante que se conoce, como lo acaba de decir el general, que los factores de delincuencia, el primero es precisamente la paupérrima condición económica del delincuente. Tenemos ahora una pregunta de la estudiante de Economía, Carla Ayala. ¿Qué características debería tener un proceso de rehabilitación social para ser considerado como tal? ¿Y cómo sostenerlo en el marco de la crisis económica que enfrenta el Estado? Bien, interesante la pregunta, inteligente la pregunta. El contenido de un programa de rehabilitación social es, primero, enseñarle a trabajar honestamente al recluso. Segundo, mejorar su calidad y nivel de educación. Tercero, dignificar su vida con alimentación idónea y salud idónea. Tercero, no marginarlo, no neutralizarlo de su núcleo social con las visitas conyugales. Para eso hay que dignificar las cárceles. Por eso yo propongo una de las cosas que siempre me he visto. ¿Por qué no privatizar las prisiones para los que deben alimentos y para los que no tienen condenas en las sentencias? Y permitir que la empresa privada otorgue ese servicio delegado del Estado para poder
quitar el hacinamiento de las cárceles y dejar a los condenados en los tratamientos de rehabilitación social. Con eso se amaina la necesidad presupuestaria, compartiéndola con el sector privado. Y a su vez, el Estado podría cumplir 3 elementales funciones. 1, enseñarle a trabajar. 2, enseñar. 3, dar alimento. 4, dar salud. Esos son servicios básicos. Súmele a eso algo elemental. Por lo menos póngale agua potable en las cárceles. Nada de eso hay. Entonces miremos la situación de adentro. ¿Por qué explota al interior? Por estas razones. El Estado me abandonó. El Estado es mi enemigo. La sociedad no me quiere. Yo reviento. Fuera de eso, sí, ciertos factores anotados que también se introducen aprovechando este caldo de cultivo, que son las organizaciones delincuenciales. Y ahí le contesto recién su primera pregunta. Claro que es la organización delincuencial, pero aprovechando el caldo de cultivo que representa todo esto. Es decir, si yo pago y tengo buen emolumento como narcotraficante para poder pagar una red de internet en la penitenciaría, la pago y la tengo, como se descubrió hace poco. Eso demuestra que el sistema está corrompido, pero no por el ser humano, no por el factor humano, por el factor social y abandono del Estado. Doctor, ¿esto quiere decir que se podría pensar en un proceso de rehabilitación a través del trabajo de las personas privadas de la libertad, una especie de economía carcelaria? Cuando yo era estudiante universitario y todavía nuestros ideales pervivían, hicimos un grupo que íbamos a la penitenciaría a dar clases todos los fines de semana. Y ahí cuando el director era un sacerdote, el padre Egas, Jacinto Egas Almeida, nos pidió que recojamos de la empresa privada ciertos recaudos para hacer, e hicimos una fábrica de escobas. Y los presos trabajaban en la fábrica de escobas. Las escobas se vendían los fines de semana, ingresaban y poco a poco los reclusos veían la dignificación que representaba un momento por trabajo. Es un ejemplo primitivo que lo viví en experiencia propia y que lo hacen todos los centros carcelarios del mundo. En el Ecuador no. Así que le anoto mi respuesta, que eso es principal para la dignificación del ser humano. El ser humano es un fin en sí mismo. Tiene que saber que lo que ingresa es de su trabajo, no del Estado, de su trabajo. No me lo regala el Estado, es mi trabajo, es mi esfuerzo. Y el Estado lo que hace es darme las condiciones de no eliminarme mi intervención, mi ejercicio de mi derecho de acción. Por eso le digo a la sociedad ecuatoriana, no miremos a las cárceles donde están los enemigos, miremos a las cárceles los enemigos que ha convertido la sociedad. Hay una frase muy vieja, cada criminal se merece la sociedad que lo tiene. Muchísimas gracias, doctor. Finalmente, consecuente con el análisis que hemos realizado, resulta fundamental una mirada al problema desde el enfoque de los derechos humanos. Doctora Pamela Aguirre, ¿podrías explicarnos el estatus que tienen las personas privadas de la libertad en la Constitución del Ecuador y en los instrumentos internacionales de derechos humanos? ¿Y qué implicaciones tiene esto frente al Estado? Por ejemplo, en relación a la asignación presupuestaria para el mejoramiento del sistema penitenciario. Bueno, tal como ya se ha hecho referencia en este espacio, en este importante espacio de opinión, las personas privadas de la libertad tienen derechos constitucionales, tienen derechos humanos. La Constitución establece un estatus de una protección reforzada, es decir, le da el estatus de grupo de atención prioritaria, y esto no porque el Estado quiera premiar el hecho de que las personas se encuentren dentro de los centros de privación de libertad, que no se malentiende esa idea, sino porque el Estado está a cargo de la vida, cuidado, manutención de todas estas personas que se encuentran privadas de la libertad. Esto quiere decir que hay una obligación reforzada del cumplimiento de todas las obligaciones del Estado que tiene para con todos los ciudadanos, específicamente respecto a salud, educación y sobre todo la integridad física y mental. Porque dentro de todo este marco hay que tener en cuenta que estas personas, por el hecho de encontrarse dentro de un centro de privación de libertad, están imposibilitadas por sí mismas de proveerse todos estos recursos para poder satisfacer esas necesidades básicas. De ahí que, por ejemplo, también los instrumentos internacionales de derechos humanos, que hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico, le dan también una protección especial a todas aquellas personas privadas de la libertad, habida cuenta de que el derecho a la libertad se encuentra menoscabado. Esto tiene que entenderse claramente en el sentido de que si bien hay
la restricción de un derecho o de algunos otros, como por ejemplo los de participación, elegir y ser elegido, o acceder a un cargo público, pues hay otros derechos que jamás, bajo ningún concepto, quedan anulados. Ni siquiera, y esto piensen, inclusive si lo pensamos en clave del derecho internacional y no solo de los derechos humanos, sino del DIH, el derecho internacional humanitario, ni siquiera en la guerra queda anulado el derecho a la salud, el derecho a la integridad física y mental de aquellas personas que han sido considerados, por ejemplo, reos de guerra. Entonces, esta lógica que en muchos casos se está malentendiendo no significa que estas personas se les haya vaciado sus derechos. Pamela, y desde el estándar internacional de los derechos humanos fijado en la materia, ¿los hechos suscitados ya configurarían una responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano? ¿Qué debe hacer el Estado? Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, tanto el universal de Naciones Unidas como los regionales, en el caso ecuatoriano, el sistema interamericano, son sistemas complementarios, sistemas subsidiarios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que pues las personas pueden acudir a un sistema internacional de protección de los derechos humanos cuando el Estado ha sido incapaz de proveer justicia a nivel interno. La obligación estatal en este momento, a ojos de los organismos internacionales de derechos humanos, es investigar y sancionar todos los hechos acaecidos en las cárceles ecuatorianas. ¿Por qué? Porque el momento en el que investiga, en el momento en el que sanciona y desarticula esta estructura criminal que se está generando, pues va a poder dar una respuesta solvente a esas obligaciones de prevención, respeto y garantía de los derechos. Hay que verlo esto desde una manera integral, habida cuenta de que, por ejemplo, la CIDH, la Comisión Interamericana, ya emitió un comunicado respecto a las obligaciones estatales, recordándole al Estado ecuatoriano cuáles son sus obligaciones estatales. Se han presentado algunas solicitudes de medidas cautelares ante la misma CIDH. La CIDH ha pedido información al Estado ecuatoriano para analizar si eventualmente procederían esas medidas. Pero todavía insisto, esta responsabilidad internacional no se puede configurar si es que no se le da la oportunidad al Estado de investigar y sancionar como corresponde. Pamela, la historia reciente del sistema penitenciario ecuatoriano refleja que la reacción común por parte del Estado frente a amotinamientos u otras situaciones semejantes en los centros de rehabilitación social es la declaratoria de estado de excepción. Sucedió ya en los años 2019, 2020. ¿Consideras que es este el mecanismo adecuado para tratar este problema? Si nosotros vemos a lo largo de la historia constitucional y si damos una mirada atrás desde la vigencia de la Constitución de 2008, varios han sido los estados de excepción, los decretos de estado de excepción dispuestos por el presidente de la República para tratar de solucionar, para tratar de aminorar las crisis carcelarias, dando respuestas bastante inmediatas y con falta de una previsión a largo plazo. Pues efectivamente los estados de excepción no han solucionado nada. La Corte Constitucional en el 2019 hizo un llamado de atención al presidente de la República señalándole que es necesario que estructure una política pública integral. No lo hizo. En el 2020, cuando nuevamente se dicta un decreto de estado de excepción a propósito de la muerte de 11 personas y otros tantos heridos, la Corte, de una manera más enérgica, llama la atención al presidente y le solicita dentro del dictamen que presente esta política pública integral. Hace pocos días la Corte Constitucional emite un auto solicitando la información que había requerido en su momento y pues le llama la atención al presidente y a toda la organización que está encargada de afrontar la situación penitenciaria, resaltando varios puntos. Los dos principales tienen que ver con la debilidad institucional que se presenta de este sistema penitenciario que está totalmente desarticulado, llamando la atención que este organismo técnico, que es el órgano regente, no se ha reunido, que no se le ha dado la importancia del caso, y por otro lado, la falta de una política pública integral que responda a todos los aspectos que ya se han abordado en el programa: educación, salud, reinserción, los temas de hacinamiento y, como bien se decía, sí, inclusive no tienen ni siquiera agua potable. Pamela, tenemos ahora una pregunta de la alumna de la Facultad de Derecho de la UES, María Ángel Torres. Escuchemos.
Se ha dicho que la invocación de los derechos humanos en una materia como la que tratamos deviene en una forma de generar impunidad. ¿Qué opinión le merece esto? Muchísimas gracias por la pregunta, porque eso creo que permite en gran medida afianzar la idea de cuál es el rol de los derechos humanos. El rol de los derechos humanos bajo ningún concepto significa impunidad. El rol de los derechos humanos es proteger la dignidad de las personas, si bien cuando existe una violación de un derecho o la transgresión de un bien jurídico importante, las personas reciben una sanción y en muchos casos el derecho penal las sanciona con prisión. Esto no quiere decir que las personas privadas de la libertad no posean derechos. En el caso concreto de los amotinamientos, pues si bien dentro de las cárceles hay personas que están cumpliendo una pena, pues estas personas tienen que cumplirla en dignidad. Y en este punto me permito recordar una frase que no la dije yo, que se la estableció en la Declaración de los Derechos Humanos. El desconocimiento, menosprecio de la dignidad humana han generado las más grandes masacres. Cuando nosotros vaciamos de contenido el derecho de una persona, potencialmente estamos vaciando el contenido de los derechos de todas las personas y de la humanidad. Muchísimas gracias, Pamela, por tus respuestas. Para concluir, hay una pregunta de la ciudadanía de la que este programa Contraste debe hacerse eco. Las personas se sienten desprotegidas por el Estado. El caso de Efraín Ruales. ¿Por qué hay tanta impunidad en el Ecuador? ¿Deben armarse los ciudadanos ante el fracaso de la policía y de los organismos del Estado? General Altamirano, empezamos con usted. Pero yo creo que la temática de las cárceles no nos debe llevar nuevamente a buscar una solución simplista de que este es un problema de fuerza. Entonces voy a colocar ahora esa incapacidad de la fuerza del Estado, voy a colocar en manos del ciudadano. Mire, aquí hay que comprender cuál es la función de la cárcel. Y con los eufemismos actuales, centros de privación de libertad. La función de estos centros, inicialmente en la historia, tenían una visualización de custodia para posteriormente el cumplimiento de una pena, que podría ser desde la deportación, la vergüenza, el escándalo público o el ajusticiamiento de la propia vida. Y posteriormente tenían una visión de corrección, es decir, penas de carácter retributivo, para que la sociedad sienta que esa deuda fue saldada, la persona afectada, el grupo familiar afectado. La visión actual es una visión de rehabilitación. Y mal puede cumplirse esa visión cuando nosotros colocamos, por ejemplo, el SNAI, órgano creado en el 2018 con decreto ejecutivo, y colocamos dentro del gabinete de seguridad. Automáticamente estamos aceptando de que es un problema de seguridad. Y cuando uno revisa, por ejemplo, el Sistema Nacional de Rehabilitación a través del Código Orgánico Integral Penal, y uno se va a encontrar ahí que ese directorio en su conformación original, a pesar de que ya no existen todas estas entidades, envuelve lo que es justicia, lo que es derechos humanos, lo que es educación, lo que es deporte, lo que es cultura, lo que es salud. Son ellos los que tienen que articular una política integral, justamente como mencionó el doctor Zavala, una política integral de que vea el problema desde todo un marco estructural. Entonces no podemos simplificar el fenómeno exclusivamente, bueno, hoy tenemos la excusa justa como para armar a la sociedad. No, ese es otro debate. Ese para mí es un debate separado al que tenemos en la actualidad. Lo que sí hemos evidenciado, y con esto concluyo, es un fracaso del Estado. Yo diría, vivimos un estado de papel, y le digo por experiencias directas y propias, de la emisión de documentos que asusta, porque en sus portadas dice 2017-2021, y son emitidos en el 2018-2019. O sea, es un absurdo de los absurdos. Y simplemente hacemos para justificar la existencia de los documentos, pese a que esas políticas, pese a que esas estrategias en la práctica carecen de recursos, no se cumplen. Si no se cumplen, peor se evalúan, peor se controlan y no se articulan. Eso podría indicarle. Muchas gracias, general. Doctor Zavala, ¿deben los ciudadanos armarse? ¿Qué opina usted? Toda sociedad tiene que protegerse en base del monopolio de la fuerza que tiene el Estado ecuatoriano a través
de la Policía Nacional. Yo creo que la Policía Nacional ha mejorado muchísimo y es una institución digna de encomio y de apoyo. Que hay falencias, por supuesto, que el delito puede superar y supera a veces la fuerza de la policía, claro que sí. Pero la solución no está en degenerar ese monopolio en manos del Estado. Hay una defensa regulada de la sociedad. Póngase a pensar, todas las fuerzas de seguridad privadas que son autorizadas por el Estado tienen derecho a usar la fuerza y tienen derecho a usar armas y protegen propiedad, domicilios y vidas de las personas, con apoyo, por supuesto, y regulación de la policía. No podemos ni pensar de que cada individuo puede ser el protector, el vengador anónimo en las calles. No, señores, eso sería un desastre y sería la degeneración total de la violencia. Piensen en una cosa todos. ¿Cuánto es el porcentaje de reincidentes que hay en la cárcel? Está por el 35% en los delitos de condena. Eso significa el fracaso de la prisión para ese individuo que sale y vuelve a delinquir. Significa que la prisión no le sirvió de disuasivo de ninguna clase. Por lo tanto, ¿dónde está la falla? En la prisión, en el régimen penitenciario. ¿Y qué es lo que hay que combatir? A ese hombre que no se le pudo dar ni siquiera rehabilitación, o hay que combatir las causas del delito. Las causas del delito son, y está demostrado, pobreza, desempleo, falta de oportunidades, falta de opciones, y en las cárceles no hay rehabilitación. Si vamos allá, vamos a atinar a la causa para eliminar los efectos. Pero si vamos al efecto violencia para generar violencia, evidentemente se va a multiplicar el exterminio. Gracias, doctor. Pamela. Pues desde una lógica del derecho constitucional y de los derechos humanos, lo que cabe es un fortalecimiento de la democracia. Es una percepción que, a propósito de estos hechos, el Estado es un Estado fallido, que como algunos señalan, un Estado de papel. No obstante de aquello, lo que corresponde es justamente fortalecer las instituciones en democracia dentro del Estado de Derecho. Si el sistema de administración de justicia no está funcionando, pues tenemos que mirar cuáles son esas falencias justamente para poder realizar los cambios pertinentes y que estos abonen en que la gente, el momento que acude a un juez, sienta que está recibiendo justicia. El momento en el que una persona tiene una sentencia, sabe que tiene que cumplirla y que esa sentencia, ese proceso, va a ser un proceso de rehabilitación. Si nosotros damos la vuelta y tratamos de dar esta solución bastante simplista desde mi punto de vista, lo que vamos a generar es mucha más violencia y la violencia solo produce más violencia. Tenemos que mirar los problemas casa adentro, problemas que hay en todas las instituciones, como ya se ha hecho referencia aquí, fiscalía, policía, jueces, el sistema penitenciario, desde una manera holística para de esa manera poder dar una respuesta integral y evitar que la gente tome la justicia por su mano y desconozca el Estado de Derecho. Muchísimas gracias, Pamela. Con esto finalizamos nuestro programa, no sin antes ratificar la necesaria implementación de un tratamiento urgente al problema estructural que enfrentamos, que data de muchos años y que ha terminado por estallar en estos días. Como dijimos, se trata de un tema que nos compete a todos, a la sociedad, que definitivamente no se reduce a las personas privadas de la libertad. Con este programa esperamos contribuir a esa discusión que no debe generarse únicamente cuando enfrentamos una crisis como la reciente. Estaremos atentos a las acciones que se tomen. Agradecemos a nuestros invitados por sus aportaciones durante este programa y a ustedes por acompañarnos. Hasta una próxima edición. Muy buenas noches.